que solo se entienden a través de la escritura, a través de la oración y a través de esa búsqueda intensiva de la oración para poder encontrar cuáles aquellas cosas que a Dios no le gustan de mí, aquellas cosas que yo debo de rendir a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos estas dos áreas específicas que Dios trata con cada uno de nosotros, nosotros vamos a alcanzar a tener paciencia. Vamos a alcanzar a saber que el Señor está tratando con mi vida en especial, con mi familia, con mis hijos, sin pedirle un por qué, Señor, estás haciendo esto conmigo. ¿Por qué me cayó esta enfermedad? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? Si yo estoy buscando las cosas de Dios, aún puedes decir, cuando yo no conocía a Dios siempre andaba dinero, siempre tenía buenas cosas, siempre comía bien, pero ahora que entregué mi corazón a Cristo, que entregué mi alma al Señor, ahora casi el dinero no me alcanza. Es porque hay cosas que todavía el Señor tiene que quitar de ti. Tiene que limpiar eso para hacer un vaso, porque en este tiempo, bendito sea el Señor quiere gente dispuesta a trabajar, dispuesta a llevar su palabra, dispuesta a llevar su santo evangelio por esas calles, por esos pueblos, por esas naciones. Qué lindo es cuando nosotros encontramos esa voluntad que el Señor, hermano, quiere constantemente de cada uno de nosotros. Entonces, no solamente el Señor nos invita a buscar esa dirección clara, total y absoluta que está en este libro precioso que es la palabra de Dios, máximo el libro a los Proverbios, en el cual nos introduce a amar a Dios sobre todas las cosas, a tener el temor de Él sobre todas las cosas, porque nuestra vida sería más maravillosa, hermanos, si nosotros siempre encontráramos la voluntad de Dios en nuestra vida. Incluso siendo ministros, aquellos que rentan una iglesia, un local, un lugarcito donde está la congregación o un lugar grande, muchas veces nos movemos así a lo loco, discúlpeme la expresión, nos movemos sin buscar la dirección de Dios y cometemos grandes errores. Incluso para casarnos, decía yo, debemos de ver la voluntad de Dios, de buscarla. ¿Me puedo casar con ese joven? Señor, es tu voluntad que yo me case con esa jovencita, que sea mi novia, que sea mi novio. Porque cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad, nos basamos allá como fue aquel profeta cuando Dios estaba buscando el rey de Israel y estaba destinado ya David, pero dice que entre los hijos de Elí encontró a uno alto, fornido, de buen parecer, muy simpático, y dijo el profeta, este es el rey de Israel. Entonces la voz de Dios le dijo, no mires a su parecer, no mires a su altura, porque yo no miro esas cosas. El hombre, o sea, nosotros sí miramos eso, pero Dios mira lo que está adentro de mí. Dios mira lo que está dentro de mi corazón. Dios mira lo que está adentro de mi ser. Por eso es que nosotros es necesario, es total y absoluto buscar la dirección de nuestro Dios y Salvador. Yo te invito a hacerlo constantemente para que tu vida no sea enredada en muchas cosas que después te duelan, que después no vayan a tener quizás solución a la vida, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero cuando no buscamos la dirección, nosotros tratamos de separar muchas cosas que no entendíamos nosotros. Pero cuando Dios está en medio del hogar, cuando Dios está en medio del matrimonio, todo cambia, hermano y hermana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te voy a mirar en el otro segmento dentro de unos segundos y espero que nos siga sintonizando. Gracias.
queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Una vez más estamos acá. Voy a leer el versículo 2 de Proverbios capítulo 2. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces, dice, entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué lindo es estas cosas preciosas. La sabiduría debe de ser descubierta porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros debemos de buscarla, no es que esté escondida, pero está allí para nosotros, en su palabra, en su temor que nosotros tenemos hacia Él. Entonces, hay pasos que nosotros debemos de saber para llegar a conocer la voluntad de Dios. Primero, dar prioridad a la palabra del Señor, más que las novelas, más que la música, más que todas las cosas, dar prioridad a la palabra de Dios. Leer la palabra del Señor. Cuando nosotros le damos prioridad a la palabra de Dios, debemos de guardarla, atesorarla en nuestro corazón y guardarla en un lugar segurísimo, no en un cofre, no en un banco, es en nuestro corazón, de ahí nadie lo va a sacar. Entonces, la palabra de Dios se debe de leer porque es la única fuente de revelación, la que nos revela la voluntad de nuestro Dios. Ser sinceros o ser de un corazón sincero y abierto, hermano, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice, teniendo tu oído atento, inclinar tu corazón abarca dos aspectos. El primero es el interno, en lo intelectual y las emociones. Debe de ser nuestro intelecto basado en la palabra del Señor. Muchos chicos, muchas chicas o muchos muchachos conocen más de otros libros de tal tema que la palabra del Señor. Mucha gente lee y lee y lee y lee y lee otras cosas que no edifican su corazón. Es lindo saberlo, pero lo más bello es conocer y llenarse de nuestro intelecto de la palabra del Señor, aprender textos bíblicos, aprender largos libros de la palabra del Señor, porque en ella encontramos nosotros la vida eterna. Entonces, este aspecto del corazón abarca, le decía yo, lo interno, que es lo intelectual, y son nuestras emociones. Las emociones que sean embargadas en base a la palabra de nuestro Dios es lo que Dios quiere. Fuera de eso, nosotros tenemos que orar fervientemente para que Dios nos revele siempre su voluntad. Si eres una persona que no ora, si eres una persona que no ayuna, si no buscas la voluntad de Dios o la dirección de Dios, siempre vas a cometer errores. Entonces, debemos de hacerlo con un fervor pero tan ferviente, hermano, que nuestros sentidos sean embargados, sean totalmente dispuestos a la voluntad de Dios. Entonces, dice la palabra allí que nosotros debemos declamar, invocando, pedir fuerzas a nuestro Dios y buscar sinceramente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, debe de ser una búsqueda profunda y perseverante en la palabra del Señor, conocer la verdad preciosa de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios debemos nosotros saber que es superior a cualquier cosa, porque su evidencia, hermano, aunque es controversial y las circunstancias que puedan venir, nosotros sabemos perfectamente que nuestro Dios nos va a ayudar en todo momento. Amén. Entonces, Él promete que en sus promesas bíblicas Él nos va a proveer, porque es un Dios proveedor. Le promete a cada uno de nosotros
que Él nos va a dar ese discernimiento de las cosas buenas y las cosas malas en nuestra vida. Él nos da la promesa de que Él vendrá a cada uno de nosotros cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Entonces, la sabiduría y la inteligencia no son cosas que se encuentran a la vuelta de la esquina. Hay obstáculos para conocer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas porque es algo que está allí escondido que se debe revelar a sus hijos. El primer obstáculo que puede encontrar una persona en conocer la voluntad de Dios le he denominado yo la obstinación. No querer en realidad conocer la voluntad de Dios porque puede entrar en conflictos con la suya. O sea, sé yo perfectamente que Dios me está exhortando a que, un ejemplo, no me una en yugo desigual con los incrédulos. Pero ese muchacho que es bailarín, que es tomador, que es fumador, a mí me gusta, dice la muchacha de la iglesia, a mí me gusta mucho. Y ahí está la controversia de que la palabra de Dios choca con su voluntad. Entonces, la obstinación muchas veces trae muchas consecuencias, trae muchos problemas en la vida de muchos de nosotros. Y no solamente la obstinación, sino también la indiferencia en la realidad, de reconocer la realidad que estamos viviendo. Para mucha gente no le importa vivir, hermano, como sea, sin hacer la voluntad de Dios. Es indiferente a las cosas de Dios. Los juicios vienen, el Señor ya viene y él o ella es indiferente. Venga o no venga, llueva o no llueva, dice, no me importa a mí, yo quiero vivir mi vida y nada más. Entonces, es una persona indiferente a las cosas divinas, a las cosas eternas, a las cosas que le pueden dar una libertad dentro de su corazón. Entonces, si nosotros evaluamos los sentimientos por encima de los hechos, nosotros vamos a conocer que el deseo dentro de nuestra vida debe de ser especialmente buscar la voluntad de Dios. Si nuestros deseos se interponen a las cosas eternas, nosotros vamos a ver un oscurecer en la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, vamos a encontrar muchos tropiezos, vamos a encontrar muchas cosas que no hemos visto realizadas, muchos planes que yo me tracé y no los veo a verse realizar, porque nosotros hemos puesto nuestros deseos, nuestros sentimientos bajo toda autoridad de Dios. Entonces, hacer aquella voluntad de Dios, hermano, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, Dios es bueno, Dios es precioso y a Él le importa a cada uno de nosotros, le importa tanto que por eso, hermanos y hermanas, nos dejó su palabra. Creemos que Dios está aquí para ayudarnos y que nosotros reconozcamos que cuál es la voluntad de Dios. Por eso yo te hice la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces, esas son cosas que nos debemos de preguntar a cada uno de nosotros en nuestro ser. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no vamos a perecer. No vamos a faltar nada porque el Señor es fiel. Su fidelidad es eterna y su fidelidad es para siempre. Por eso es que yo te invito en esta tarde a decirle al Señor, Señor, abre mi corazón, abre mi ser para que te conozca o conozca tu voluntad. Yo quiero orar por ti en esta hora. Quiero pedirle al Señor que te ayude siempre en tu necesidad. Permíteme orar por ti. Padre bueno que estás en gloria, te queremos decir que te amamos con todo el corazón y queremos decirte gracias porque un día, Señor del cielo, nos permitiste conocerte, nos permitiste, Señor amado, bendito, amarte, porque fue tu en cualquier área de la iglesia. Es tu voluntad, Señor del cielo,